Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Amén, amén. Los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 1 al versículo 15. 2 capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer el versículo 6, ¿ok? Amén. Cuando tengan la cita bíblica, los invito a ponerse de pie. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra que va a ser expuesta. Te rogamos y te suplicamos por medio de tu Espíritu Santo que dirijas esta predicación de principio a fin, Señor. Que tu palabra, Dios, sea dicha tal como debe ser, Señor, y que haga en nuestras vidas esos cambios que deben hacerse, efectuarse, Señor. Muchas gracias, Dios, porque nos ha permitido estar aquí delante de ti y delante de tu pueblo, Dios, y para poder compartir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada vida y en cada corazón. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. ¿Cómo está su ofrenda delante de Dios? ¿Cuáles son sus motivos para ofrendar? Bueno, eso queda en cada uno de nosotros. Aquí en este texto que acabamos de leer, habla de que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay dos maneras de sembrar según el texto, escasamente y generosamente. Vamos a enfocarnos en la segunda parte, generosamente. ¿Qué es ser generoso? Es ser desprendido, es dar sin esperar nada a cambio. Pero aquí el texto bíblico está hablando de la generosidad al ofrendar, cuando ofrendamos. Vemos en el capítulo anterior que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la ofrenda de los macedonios. Ponía como ejemplo la ofrenda que ellos dieron. También estaba hablando de la manera como envió a Tito para que Tito se encargara de recoger las ofrendas en Corintios. Y también cómo debían hacerlo, porque había una manera que tenían que hacerlo. Además eligieron a personas que sean de buen testimonio para que esas personas se encarguen de recoger. Y se hablaba de un hermano que el buen testimonio de él era conocido en todas las iglesias. No se dice el nombre de este hermano, pero la Biblia menciona que había un hermano que era de buen testimonio. No lo menciona. Y luego, en los versículos 1 al 5, el apóstol Pablo sigue dando indicaciones. Y leemos esos versículos, del versículo 1 al versículo 5, del capítulo 9 de 2 Corintios. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. En estos 5 versículos que acabamos de leer, noto 2 cosas importantes que dice en el texto bíblico. Por ejemplo, en el primer versículo dice la administración para los santos. Cuando habla de la administración para los santos, se refiere netamente a las ofrendas que iban a ser recogidas para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. Y bueno,
ministrar significa servir, ¿no? Significa servir. Esta palabra ministrar viene del mismo vocablo que se utiliza para diácono. Un diácono es un servidor, es alguien que presta sus servicios para el Señor. Y santos, porque somos apartados de Dios, para Dios y de Dios, apartados del mundo y para servirle al Señor. Entonces, si hablamos de que era una administración, era un servicio o algo que se estaba dando, una ayuda para los santos de Jerusalén. Entonces, a eso se refiere cuando dice administración para los santos. Y la segunda cosa que veo es cuando dice, me glorío entre los de Macedonia, y eso está en el versículo 2, que dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Y aquí hay algo muy, muy interesante, súper interesante, ya que en este pasaje el apóstol Pablo coge como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Ya, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Pablo coge como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Entonces le dice que la ofrenda de los macedonios era a tal punto que inclusive se dieron a ellos mismos. Era a tal punto que a pesar de sus grandes necesidades, ellos dieron mucho más de sus necesidades. Entonces coge como ejemplo a los macedonios, pero en este texto que acabamos de leer es al revés. Pablo les ha dicho a los macedonios que los de Acaya ya han preparado su corazón para ofrendar. Los pone como ejemplo. Pero si hablamos de los de Acaya, ¿a quiénes se están refiriendo? Hoy teníamos un mapa, si lo puede proyectar, de dónde son o quiénes son los de Acaya, porque el apóstol Pablo dice que se gloría de los hermanos de Acaya, que ellos ya tienen ese celo de ayudar a los hermanos de Jerusalén. Ya, ahí está. La provincia de Acaya era una provincia griega de aquella época. ¿Y qué iglesia se encontraba en la provincia de Acaya? Corinto, la ciudad de Corinto, donde estaba la iglesia obviamente de Corintios. Entonces el apóstol Pablo va a los de Macedonia y le dice, miren el ejemplo de los corintios. Desde el año pasado han propuesto en su corazón enviar la ayuda a los hermanos de Jerusalén, y va a Corintios y le dicen, miren el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Y esto me parece súper interesante, porque en lugar de llevar los malos ejemplos a otros lados, el apóstol lleva los buenos ejemplos. Porque el deseo de los corintios de ayudar a la iglesia de Jerusalén era un deseo genuino. Ellos estaban conscientes, ellos habían prometido que lo iban a hacer y obviamente así se efectuó. Y por eso Pablo envía a Tito para que ellos con tiempo tengan listo, tengan separado su ofrenda. No sea para prever, no sea que lleguen algunos de los macedonios y los encuentren desprevenidos, que no hayan separado nada y hagan quedar mal al apóstol Pablo, que estaba diciéndole que ya habían separado, que ya estaban pendientes. Entonces Pablo habla de una generosidad y aquí vemos en el versículo 5 que hay un contraste. Dice, por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencias nuestras. Depende la ofrenda, depende de nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Es voluntaria, la ofrenda es voluntaria y no depende de exigencias externas, de alguien que nos exija cuánto tenemos que dar o esta cantidad tenemos que dar, sino depende de nuestra relación con el Señor. Vemos un segundo contraste en el versículo 6, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y lo leímos al principio, ¿verdad? Que el apóstol Pablo aquí utiliza el ejemplo de la siembra y la cosecha. Es muy lógico
quien siembra poco, hagamos un pequeño ejemplo, tiene una media cuadra, una cuadra y siembra, va a cosechar proporcionalmente poco a lo que sembró. Pero quien tiene grandes hectáreas de terreno y siembra grandes cantidades, es lógico que va a cosechar muchísimo más porque ha sembrado mucho más. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que tenemos que ofrendar mucho más para que Dios nos dé más, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Tiene algo que ver esto con la famosa doctrina de la prosperidad? Absolutamente no. Amados hermanos, debemos entender algo. Nuestra ofrenda es voluntaria y depende mucho de la relación que tenemos con Dios. Pero este contraste nos muestra algo muy importante. Nuestra ofrenda debe ser proporcional a la bendición que recibimos de parte de Dios. Nosotros le damos al Señor de lo que el Señor ya nos ha dado, de lo que el Señor nos ha bendecido durante esa semana, durante esa quincena, durante ese mes, y nosotros venimos y le damos al Señor según Él nos ha bendecido, ¿verdad? Pero hay algo que notar aquí muy importante. Si el Señor nos bendice, le damos, ¿verdad? Conforme a la bendición, proporcional a la bendición que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos bendice un poco más, debería subir nuestra proporción de ofrendar. Debería subir, ¿por qué? ¿Por qué debería subir? Porque se trata de nuestra relación con el Señor. Se trata de lo que el Señor nos ha bendecido y de eso es lo que nosotros le vamos a dar. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 8 se encuentra esa razón. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí la palabra gracia se refiere al dar, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esta última frase es sumamente importante. Abundéis para toda buena obra. Esta es la razón por la cual Dios colma de bendiciones, o nos colma de bendiciones, para seguir ofrendando, para seguir dándole al Señor y para que nuestras ofrendas aumenten. Ay, hermano, pero usted quiere que demos más y si nos quedamos sin dinero, bueno, más adelante vamos a ver lo que dice la palabra del Señor con respecto. Pero si nuestras... Perdón. Pero si... Tranquilos, hermanos, tranquilos. Pero si el Señor nos ha bendecido, si el Señor nos ha dado y nos vuelve a dar más, como les dije, es para que nosotros tengamos esa retribución para el Señor. ¿Qué pasaría si el Señor me bendice y me vuelve a bendecir más y mi ofrenda se mantiene aquí? Algo está pasando en mi comunión con Dios. Algo está pasando en mi relación con el Señor, ¿verdad? Ya depende de cada uno de nosotros, pero si nosotros sabemos que el Señor me está bendiciendo un poco más y yo sigo dando lo mismo que siempre he dado, pues algo está pasando en mi corazón, algo está pasando en su corazón y esa es la relación que usted tiene personalmente con el Señor. No le voy a decir, hermano, usted tiene que dar muchísimo más, usted tiene que quedarse sin sueldo, usted tiene que darlo todo, no, pero usted sabe la relación que tiene con el Señor. Usted sabe hasta cuándo Dios lo ha bendecido. Si Dios lo ha bendecido ahí, correcto, su ofrenda debe ser así. Si Dios lo sigue bendiciendo y le da mucho más, su ofrenda no tiene que seguir siendo así. Algo pasa, algo está pasando, pero ya depende de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. En el versículo 7, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es un texto extremadamente conocido por la mayoría de nosotros. Y el término propuso solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento e implica un plan de acción
premeditado y un plan de acción predeterminado. Quiere decir que ya con tiempo yo elegí o decidí cuánto le voy a dar al Señor. En el momento que yo recibo la bendición del Señor, lo que el Señor me ha dado, en ese mismo momento yo separo para el Señor. Primero para el Señor, y cuando ya vengo a la iglesia, yo simplemente entrego la ofrenda que el Señor me ha bendecido, lo que yo ya he puesto en mi corazón. Dice, no con tristeza, es decir, con reservas o con remordimiento. No con esa preocupación de qué me va a faltar de pronto. Si soy generoso y doy tanto, de pronto me va a faltar por alguna necesidad. De pronto no voy a tener si alguien se me enferma en la familia. De pronto me va a faltar para la comida. No con tristeza, ni por necesidad o bajo compulsión. Esto se refiere a presiones externas. Como le dije hace un momento, la ofrenda es voluntaria y le damos al Señor lo que el Señor ya nos ha dado. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una razón muy importante por la cual no debemos dar con tristeza ni por necesidad. Aquí la palabra alegría trata o habla de la misma frase que viene, de la misma palabra que se traduce como hilaridad o alegría desbordante. Es una alegría desbordante. Debe ser para nosotros el ofrendar una alegría desbordante. Pero ¿cómo está haciendo nuestra ofrenda hoy en día? ¿Lo estamos dando con esa alegría? ¿O estamos ofrendando como quien paga sus impuestos? Bueno, ya me tocó ofrendar, ya toma, ya es así. O lo damos con esa alegría desbordante. Tenemos esa oportunidad siempre de hacerlo. Amados hermanos, ofrendar generosamente tiene sus resultados y son muy buenos. He notado por lo menos 4 puntos de que lo que produce dar generosamente. 1, ofrendar generosamente trae recompensas o bendiciones para la persona que ofrenda. En los versículos 9 y 11 podemos leer, como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esta parte se nos dificulta decirlo. A muchos cristianos se nos dificulta decir que Dios bendice al que ofrenda. ¿Por qué se nos dificulta decir? Porque de pronto pensamos que se relaciona con la famosa doctrina de la prosperidad. Y hay una clara diferencia. La doctrina de la prosperidad le dice a usted tiene que ofrendar $1,000 y va a recibir un carro, una casa, un buen trabajo. Siembre para que usted coseche. Si usted no siembra, entonces no va a cosechar. Eso es lo que dice la doctrina de la prosperidad. Nosotros no damos para que el Señor nos devuelva. Lo hacemos de corazón, pero el Señor bendice a la persona que ofrenda generosamente. ¿Y para qué lo hace? Para que siga actuando con esa misma liberalidad, como dice el texto, para que siga bendiciendo. Aquí el apóstol utiliza 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Utiliza 2 pasajes del Antiguo Testamento para reforzar este tema, para decirles que Dios lo va a bendecir. O sea, el apóstol Pablo no habla sin bases. El apóstol Pablo habla con bases del Antiguo Testamento, diciéndole a cada uno de los hermanos de Corintios que si ellos ofrendaban generosamente, Dios los iba a bendecir. Y Dios lo hace, hermanos. Y Dios bendice, amados hermanos. Y Dios suple toda necesidad. Y si algo llega a faltar, Dios va a suplir. Y si hay un enfermo en la familia, Dios va a suplir. No nos falta el alimento. ¿A cuántos les ha faltado el alimento hasta el día de hoy?
¿A cuántos Dios ha ayudado hasta el día de hoy y los ha bendecido? Amén. Dios lo ha hecho y Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado hasta el día de hoy. La segunda cosa es de dar generosamente, de ofrendar generosamente, es que Dios suple las necesidades de los hermanos. En el versículo 12 leemos: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que falta, lo que a los santos faltas, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y nuevamente el apóstol Pablo utiliza administración, la palabra administración de este servicio, y se refiere a lo mismo, a la ofrenda que se estaba enviando para la iglesia de Jerusalén por los hermanos necesitados. Y en este caso en particular iban a ser suplidas las necesidades de los hermanos, porque las ofrendas que iban a enviar, iba a ser un aliciente para ellos por la necesidad que ellos estaban pasando. Cada vez que nosotros ofrendamos y traemos nuestras ofrendas delante de Dios, esas ofrendas son utilizadas en parte para ayudar a los hermanos, en parte para cuando un hermano tiene alguna calamidad, alguna enfermedad, falleció un familiar, pasó cualquier cosa, entonces se le lleva la ayuda al hermano, ¿verdad? Y también se le lleva una ayuda, ¿sí? Cuando se hace una visita, cuando los jóvenes van, cuando la familia va, cuando va a pastoral, cuando cada grupo va a visitar, lleva una ayuda. ¿De dónde salen esas ayudas, amados hermanos? De nuestras ofrendas. Por eso que es importante ofrendar, porque aunque no solamente sirve para ayudar a los demás nuestras ofrendas, sirve para la propagación del evangelio, sirve para las misiones, sirve para que nuestra iglesia crezca, para que funcionen los ministerios de la iglesia, pero una parte importante es para ayudar a los hermanos, para ayudar a los más necesitados. La tercera cosa de ofrendar generosamente, es que Dios es alabado. El versículo 13 dice: pues por la exhortación de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Cada vez que alguien recibe una ayuda, ¿qué es lo primero que dice? Muchas gracias y gracias a Dios porque me hacía falta. ¿Y qué es lo que hace una persona, un cristiano, lo primero que dice cuando recibe una ayuda? Gracias a Dios y gracias a ustedes. Si el mundano dice gracias a Dios, ¿cuánto más nosotros, verdad? Nos alegramos y glorificamos a Dios. Cada vez que ayudamos a alguien, también esto sirve para la gloria de Dios. Y Dios es glorificado. Y en este caso en particular, los hermanos de Jerusalén estaban sumamente agradecidos por la bendición, por la ayuda que le estaban enviando. Pero aquí hay algo muy importante acerca de quiénes eran los que estaban enviando la ayuda. Recordemos algo, esto es un poco de contexto cultural de aquella época. ¿Qué pasaba en aquella época? ¿Cuál era la disputa entre los judíos y los gentiles? ¿Se llevaban muy bien? ¿Había compañerismo entre ellos? No, al contrario. Los judíos no veían de buena manera a los gentiles. De hecho, inclusive a veces los trataban y la expresión de ellos eran como perros. Era una mala expresión que los judíos tenían de los gentiles. Pero ahora los gentiles cristianos, los griegos cristianos, estaban ayudando a los judíos cristianos. Ahí se está rompiendo una barrera cultural. Se está rompiendo una barrera cultural y es grandísimo o es muy valioso porque esto lo hace el Señor mismo. Y por último, el cuarto punto, nuestras ofrendas o la ofrenda generosa es retribuido en oración para aquella persona que ayuda. En el versículo 14 dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
Ahora los hermanos de Jerusalén oran por los hermanos de Corinto, por los hermanos de Acaya, por los hermanos de Macedonia, por los hermanos gentiles. Esa barrera cultural se rompió. Ya no son más judíos, ya no son más gentiles. Ahora son hermanos en Cristo. Ahora son hijos de Dios rescatados por el mismo Dios, por el mismo Señor. Amados hermanos, Dios nos está animando para que tengamos ese espíritu generoso al ofrendar y al ayudar a los demás hermanos. El Señor nos provee siempre para nuestras necesidades. Recordemos el ejemplo de nuestro Dios. En el versículo 15, para terminar, dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias al Señor por aquel regalo que no lo podemos expresar en palabras. La superabundante gracia de Dios en nosotros nos hace que nosotros demos con generosidad. Y aquí hace una comparación grandiosa el apóstol Pablo. Aquel don inefable que el Señor nos ha dado, que va mucho más de las posesiones, que va mucho más del dinero que tengamos, que va mucho más allá de lo que podamos adquirir, si no es más que su Hijo Jesucristo. El mayor ejemplo de generosidad es nuestro Dios. El mayor ejemplo de generosidad es nuestro Dios, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo. ¿Cómo no vamos a ser nosotros generosos? ¿Cómo está su ofrenda delante de Dios? Las mismas preguntas que hice al principio. ¿Cuáles son sus motivos al ofrendar? ¿Generoso o escaso? ¿Generosamente o escasamente? La decisión es suya, amados hermanos. Póngase de pie, vamos orando. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, ayúdanos a ser generosos. Aún a pesar de las pruebas, de las dificultades, aún a pesar de la escasez, aún a pesar de lo que podemos estar pasando, enfermedades, que no nos olvidemos de ser generosos. Y si somos bendecidos, Señor, en gran manera, y usted abre las ventanas de los cielos y nos bendice de una manera maravillosa, que no nos olvidemos de seguir dando generosamente. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra haga eco en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, que Dios los continúe bendiciendo.